Entonces vamos a leer el Salmo 45, que es interesante hoy para nuestra lectura. Hemos estado hablando de varios salmos, vuelvo y repito, concerniente a la vida de el Mesías. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es aquí la vida del Mesías, estamos hablando de lo que es Cristo Jesús. Hay muchos salmos. Recuérdense que hay 150 salmos en la Biblia que están recopilados en un solo libro, pero hablábamos que el libro de los salmos está dividido en 5 secciones. Y esta sección del salmo, esta sección que estamos leyendo es el libro número 2 del libro de los salmos, porque se compone en 5 secciones. En la sección número 2, y en esta sección número 2 está el Salmo 45. Hablábamos del Salmo 68 el domingo pasado, que también está incluido en esta sección número 2, y es que habla del Mesías. Y recuérdense que hablábamos de la ascensión. Hemos hablado de la muerte, hemos hablado de la resurrección, hemos hablado de la ascensión, pero hoy queremos hablar de lo que es bodas, ¿verdad? Y le ha tocado la bendición a nuestros hermanos el poder escuchar este mensaje en su día. Y es interesante pensar que hoy nos toca este salmo, porque nuestro enfoque aquí es Cristo. Y este salmo habla de Cristo, que es lo que estamos hoy observando, considerando y analizando, los salmos mesiánicos. Entonces, al entender este Salmo 45, se está refiriendo no solamente a un cuadro histórico, sino que también simbólico, y que de una manera representativamente de lo que el Salmo está hablando, está refiriéndose no solamente al momento presente, sino que también al futuro. Entonces, hoy este Salmo nos va a ayudar a entender un poquito más de lo que es nuestra vida, nuestra comunión, y ahí es donde terminaremos esa parte, ¿verdad?, de nuestra vida en la comunión con el Señor, en lo que concierne al reino de Dios. Así que, ¿qué le parece si por favor una vez más le invito para dar lectura a la Biblia al Salmo 45? Bendita la misericordia del Señor. Amén, hermanos. Bueno es Dios. Gracias, Señor. Leemos entonces el Salmo 45 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la tierra, la reina, a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y desearás el rey tu hermosura. E inclinaste a él, porque él es tu Señor. Y las hijas
de Tiro vendrán como con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, lo cual te alabarán los pueblos eternamente, dice la Biblia, y para siempre. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Por favor, acompáñeme a orar. Padre, buen Dios, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres soberano, Dios grande y Dios fuerte. Señor, estamos delante de tu presencia para pedirte tu ayuda, tu socorro, Señor, y tu gracia en esta preciosa hora. Te rogamos que bendigas a cada oyente, Señor, y que tu gracia esté sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Déjeme hoy correr porque es un tema muy largo. No voy a tocar muy a fondo cada verso porque nos llevaría demasiado tiempo. Pero déjeme de una manera tocar ciertos puntos que nos van a ayudar a entender el Salmo, porque es importante que entendamos el Salmo en esta hora y entender aquí este Salmo que ha sido un objeto de estudio y de una manera de admiración por su riqueza. De una manera, dos partes bien importantes, y es la poética y también la forma profunda teológica que tiene este salmo. Pero no estaremos muy adentro, sencillamente hoy queremos entender un punto muy interesante. Cuando exploramos el contexto histórico y el significado y el tema, la estructura poética y el simbolismo, podemos entender que el papel del rey y de su esposa nos ayudan a reflexionar un poco en lo que es no solamente nuestro presente, sino también nuestra vida futura. El mensaje aquí es un mensaje de esperanza que se encuentra en este salmo tan interesante que hemos hoy leído y que estamos hoy considerando para nuestra ayuda espiritual. Ahora, entendamos aquí esta parte. Sin duda, el Salmo 45 sigue siendo relevante hasta el día de hoy debido a su mensaje y de una manera de exaltación a Dios y a la invitación a cada uno de aquellos que amamos y servimos a Dios, y de una manera a participar de la belleza de la gloriosa majestad de Dios y de su reino. Entendamos de que nosotros como creyentes y como hijos de Dios tenemos hoy que reconocer que nuestra vida no solamente dependemos de lo que está alrededor o de lo que vivimos día con día, sino también dependemos de la mano de Dios a la vida de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? De que todo lo que en nosotros hay y viene a la vida nuestra es de reconocer que de Dios viene hacia favor de cada uno de nosotros, y es pensar y creer que Dios siempre está pendiente de nuestras vidas. Ahora, entender que nuestra vida ahora en Cristo no está dependiendo de un reino terrenal, sino está dependiendo de un reino espiritual que Cristo vino a establecer en los corazones y en la vida de todos aquellos que creyeron en Él. Recuérdese que cuando hablamos del reino, estamos hablando de que el reino que Jesús vino a establecer es en la vida de los hombres. Cuando esto suceda físicamente, esto sucederá en el futuro y sucederá en el reino de lo que llamamos milenial. Ahora, cuando hablamos aquí de este reino espiritual,
en la vida y en el corazón de todos aquellos que hemos creído es entender de que en este reino hay un rey, y este rey es Cristo Jesús. Recuérdese que nosotros, aunque vivimos en esta vida y tenemos una pareja y tenemos un patrón en el trabajo o dependemos de alguien, recuérdese que nuestra vida 100% debe depender de Dios, del Creador, que Él es el que nos ha dado la vida a nosotros. Déjeme entonces entrar un poquito más adentro en esta parte y déjeme entrar en el contexto histórico de este salmo, porque el Salmo 45 es atribuido a los hijos de Coré y a su composición, y se remonta en la época de David, o también se cree en la época de Salomón. Este himno estaba destinado a ser cantado en una ocasión muy especial, y es en una boda real, lo que nos da la pista sobre su contexto histórico. Esto es prácticamente un cuadro histórico en lo que se vivía en el Antiguo Oriente. Las bodas reales eran eventos de gran importancia donde se llevaba a cabo con gran pompa y de una manera una ceremonia especial. Pero cuando hablamos aquí del rey, como de una manera venía a representar hacia la vida del pueblo como Dios, que esa es una parte interesante en el contexto histórico de este salmo. Que este salmo nos ayuda a entender que la vida del rey para el pueblo era algo más que un hombre, sino que era un representante de Dios en aquellos tiempos. Que esa era la parte fascinante cuando hablamos de David, cuando hablamos de Salomón, cuando hablamos de aquellos hombres de Dios, hermano, que vino a ser como también Saúl, aunque estos hombres fallaron. Estos hombres de una manera pues hicieron ciertas cosas que a Dios no le agradaron, pero fueron representantes de Dios aquí en la tierra. Quiere decir que el pueblo tenía un gran respeto para esta gente. Esta gente se inclinaban ante estos hombres y eran de una manera muy venerados, respetados, porque sabían que ese hombre de una manera representaban a Dios. Unos de una manera se aprovecharon, pues. Otros de una manera reconocieron que ellos eran hombres y de una manera le dieron gloria a Dios por la vida que ellos estaban llevando. Pero bueno, la historia o el contexto histórico de este salmo y de la manera como usted, ¿verdad?, lo está leyendo y entenderlo humanamente, es como si estuviera alabando a un hombre. Es entender cómo es que el escritor de este salmo viene y está enfocando la vida del rey y lo está alabando y lo está exaltando al rey, porque esa era la manera de que ellos exaltaban a los reyes y lo adoraban, porque tal vez no adorarlo, sino reconocer que era hombre, pero también entender que era un representante de Dios. Entonces, para ellos el rey era algo muy especial. Por eso de que vemos que a los reyes se les dedicaban cantos, se les dedicaban cánticos. Y aquí es una forma de poder entenderlo, esta parte histórica. Pero aquí hay algo que a nosotros nos debe de llamar la atención, porque aquí no se está refiriendo a un hombre en sí en particular, sino que se está refiriendo a alguien especial, y está tomando la metáfora, está agarrando el contexto para poder referirse a alguien en sí. Y esa persona a la que se quiere referir el escritor es nada más y menos que a Dios, hermano. Entonces es fascinante entender este salmo, porque si usted leyó conmigo al principio, se va a dar cuenta que habla de la hermosura del rey y alaba la hermosura del rey. Pero entendamos el significado del tema de este Salmo 45. El Salmo 45 exalta la figura del rey como un símbolo de la grandeza y de la justicia de Dios. Entonces, el tema central del Salmo es el amor y la belleza del rey, e incluye aquí a la esposa, que simboliza aquí hoy para nosotros la relación de Dios y de su pueblo. El Salmo también destaca la honra y la gloria del rey, quien es aquí ungido. Recordemos que la Biblia habla que Dios es el que lo unge. Entonces, entender que de esta manera es bendecido por la justicia y por la prosperidad que Dios le da a la vida del rey. Entonces, entendamos que aquí está hablando no solo de una justicia, sino que también está hablando de una bendición a la vida de él. Además,
El Salmo invita a los fieles a participar y de una manera muy interesante, y es al gozo y a la celebración de lo que es el reino. Y aquí lo que hoy queremos enfocar es el reino de Dios, porque lo que aquí está invitando es al pueblo a deleitarse, a gozarse. Y claro, el Salmo está invitando a poder participar de la vida o de la celebración del rey, que es lo que para nosotros hoy físicamente no es así, sino es una vida espiritual, de que para nosotros hoy no es un hombre, no es una organización, no es una iglesia en particular, sino es al que nosotros le damos gloria y al que alabamos y al que bendecimos y al que sabemos que merece toda la gloria, es a Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que vino a dar su vida, Él fue el que dio todo por nosotros, que la Biblia dice que dejó su trono de gloria, dejó su riqueza, hermano, para venir y hacerse pobre por nosotros. Ese es Cristo. Quiere decir que nosotros no le venimos a cantar al hombre, a la mujer. Nosotros sí reconocemos el trabajo del hombre y la mujer, pero nuestra adoración y nuestra alabanza al único que a quien nosotros la damos, hermano, y el que la merece, es a Jehová Dios de los ejércitos. Pero hablemos de la estructura poética del Salmo 45. El Salmo 45 está compuesto en forma de himno o con una estructura poética cuidadosamente muy elaborada. Y por eso es de que podemos entenderla de muchas maneras, porque es una forma poética que se compone de versos que riman una con otra, hablando de un tema. Pero es interesante pensar de que cada palabra tiene una forma de enseñanza o tiene una metáfora en sí. Pero aquí debemos de entender algo en esta parte que es interesante, porque cuando hablamos aquí de esta estructura de este salmo, aparte, ¿verdad?, de ser de una manera poética, se divide en tres secciones principales. Número uno, del verso 2 al 10 habla de la exaltación del rey. La descripción de la esposa del rey lo menciona del 11 al 16, y la promesa de bendición y de la prosperidad para el rey lo habla en el verso 17. Quiere decir que el salmo está dividido en tres secciones, que habla de lo que es el rey, la esposa del rey, y habla de la bendición del rey. Entonces es interesante pensar, pero analicemos este himno, que es importante. Analicemos este himno a lo que se refiere en sí al rey y a la esposa. La sección del himno al rey y a su esposa de una manera exalta la belleza y la gracia aquí. Y con todo respeto, aquí tenemos que mencionar esta parte. Recordar que la mujer, ¿verdad?, como nos menciona cierto proverbio, que el hombre es alabado por no solamente la belleza, sino la inteligencia de la esposa. Pero entendamos aquí una parte interesante, de que aquí no es alabada la mujer por su belleza ni por su posición, sino aquí es alabado el rey por su posición, y la esposa de una manera es alabada por el rey, no por en sí, por ser sencillamente mujer. No sé si me estoy explicando, déjeme explicar esta parte un poquito más. Entonces, entendamos aquí esta parte de lo que para nosotros puede hoy significar. Entonces, cuando hablamos aquí que se está refiriendo en esta parte y analizando esta sección tan importante, que se refiere a la belleza y a la gracia del rey, y de una manera hablando de la hermosura del hombre, del rey, de una manera así mismo se menciona a la esposa del rey, pero de una manera como, vamos a ponerla en una sección en parte 2, vamos a decir, ¿verdad? No haciéndola a un lado, sino entender que la alabanza o el renombre que se le da, o el aplauso va hacia el rey, va hacia el hombre y no hacia la mujer. Esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros lo miramos en la parte espiritual, bíblicamente, es entender que aquí no es en sí
físicamente que el hombre es que tiene que ser aplaudido, aunque la Biblia sí lo coloca como cabeza, hermano, dentro del matrimonio, de la cual el hombre es aquí, hermano, la parte con la que Dios trabaja como sacerdote. Ya hemos hablado de esto en las partes matrimoniales, pero es entender que Dios siempre llamará a cuenta al hombre. ¿Por qué al hombre? Porque el hombre es el que está como al frente, que se le ha dado la responsabilidad de su casa, de su hogar. Pero eso no quita también que la mujer tiene responsabilidad dentro del hogar. Entonces es entender que de una manera el hombre debe de, hermano, llevar en sí la batuta y ser el ejemplo, y que la mujer pueda ser aplaudida y alabada por lo que hace el hombre. Pero en estos casos y en nuestros tiempos, en muchos hogares y matrimonios, es todo lo contrario, hermano, que muchas de las veces el hombre es alabado o es aplaudido por lo que hace la mujer. Muchas de las veces eso causa problemas dentro de los matrimonios, porque en realidad no es muchos varones que están cumpliendo su trabajo como cabeza, como sacerdote y como ejemplo espiritual para su propio hogar. Pero entendamos aquí esta parte fascinante, porque cuando habla aquí de lo que es la mujer, la puede colocar como esposa o como reina, pero aquí en este caso el rey es la persona indicada. Quiere decir que cuando hablamos nosotros de Cristo, estamos hablando que Él es el rey de la iglesia. Él es el rey, Él es la cabeza, Él es el Señor, a quien, hermanos, se le atribuye toda la gloria y toda la alabanza, no a la esposa, sino es al rey, es al varón, que es en este caso Cristo. La iglesia en este caso está hecha para alabar a Dios, para alabar a Cristo. Aunque sabemos de que nosotros, la Biblia dice que se nos ha dado la autoridad y se nos ha delegado. La Biblia dice en la carta a los Efesios, hermano, que le dio la autoridad a la iglesia, hermano, sobre toda potestad del enemigo. Pero eso no nos quiere decir que somos más grandes. No. Ni tampoco decir que allá en el cielo hay una reina, o que allá en el cielo, como muchos dicen, ¿verdad?, está la mamá de Dios. No, hermanos, es entender que solamente, y la Biblia habla, al quien merece gloria, y el que es Dios, hermano, está sentado en su trono, y ese es al que nosotros adoramos y bendecimos. No es a la reina de la tierra, no es a la reina del cielo, porque en el cielo no hay reinas, solamente hay un rey, y ese es Cristo Jesús. Entonces entendamos esta parte que es fascinante. Déjeme correr rápidamente en esta parte, en este análisis. Esta sección refleja la importancia de una manera alianza matrimonial y la unión entre el rey y su esposa, que aquí simboliza la unión entre Dios y su pueblo, que eso es lo que nos enseña el Salmo 45, que eso es lo que nos marca y nos empuja a entender lo que es el Salmo mesiánico. Pero hablemos del simbolismo. El simbolismo de este Salmo 45 está lleno de símbolos, de una manera que enriquece su significado y de una manera que profundiza el mensaje de lo que hoy para nosotros es el estudio hacia Dios, o el estudio de Dios, concerniente a Dios, de lo que se conoce como teología. El rey y su esposa representa aquí la relación, hermanos, entre Dios y su pueblo, que esa es la parte que nos fascina hoy entender de lo que este salmo nos enseña espiritualmente. Claro, se menciona de una manera históricamente, pero hoy para nosotros es importante entender lo que significa para nosotros este salmo. Y este salmo para nosotros significa o simboliza la relación de Dios con su pueblo. Y es entender aquí de lo que hoy podemos hablar del rey y su pueblo, o el rey y los creyentes, o el rey y su esposa. Yo no sé hoy aquí cuántos de los que estamos aquí somos prometidas o que vamos para ser esposa del Cordero. Recuérdense que nosotros somos la prometida del Señor, amén. Y que la Biblia dice que hay una mesa que ya está preparada allá arriba en el cielo, y que se va a efectuar unas bodas. Va a efectuar, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero. Hermano, mire, yo le voy a decir algo hoy a usted. En esta vida pasaremos lo que usted ha pasado, lo que usted está pasando,
y lo que todavía vamos a pasar en esta vida son momentos de dolor, momentos de lloro, momentos de tristeza y de tantas cosas que nos pueden causar desánimo probablemente en la vida, porque somos humanos, somos personas que tenemos sentimientos, nos podemos enfermar, podemos perder el trabajo, podemos perder esto, podemos perder muchas cosas. Pero algo sí nos debe a nosotros de caracterizar nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Y es que nuestra esperanza no está aquí en la tierra, nuestra esperanza está allá arriba en el cielo. Y ahí es donde nosotros debemos cada día, hermano, de luchar y de mantenernos para poder llegar a ese lugar. Porque la Biblia nos enseña, sí, claramente, hermano, que ese lugar que el Señor tiene preparado para nosotros, la Biblia sí nos dice, donde no hay más dolor, no hay más llanto, no habrá más tristeza. Porque el mismo Señor, dice la Biblia, no solamente nos alumbrará porque no va a haber mal sol, sino que también dice que Él enjugará toda lágrima. Eso quiere decir, hermano, que Él es nuestro consolador, pero también seguirá siendo nuestro consolador, y que los momentos difíciles que hemos pasado en la vida, Él las conoce, las entiende. Pero cuando lleguemos allá arriba a su presencia, nosotros vamos a decir, valió la pena el poder haber luchado en situaciones difíciles en la vida. Porque ¿quién no tiene problemas en la vida, hermanos? Todos tenemos problemas en la vida. De una o de otra forma tenemos problemas en la vida. Pero lo importante es mantenerse, que su fe suya no decaiga, su fe suya no descienda a lo que tal vez un día fuimos, hermano, antes de Cristo. Que su fe no pierda el enfoque en lo que es Dios, porque al perder la fe, al perder el enfoque en Cristo, hemos perdido todo. Por eso que hoy es entender que hoy nosotros, como iglesia del Señor, como amada del Señor y prometida del Señor, un día estaremos de bodas, un día estaremos celebrando ese momento maravilloso, hermano, que desde mucho tiempo, desde el principio de lo que Cristo comenzó a hablar, de lo que es cuando el Señor dijo, me iré pues, pero regresaré y os tomaré a mí mismo. Es entender que el Señor nos llevará un día y estaremos con Él. Eso será algo glorioso para nosotros, será algo extraordinario para la iglesia, será algo como una graduación donde nosotros llegaremos y diremos, en realidad lo que un día dudé, lo que un día pensé que no era, lo que un día creí que nunca iba a pasar, hoy lo estoy viviendo. Porque en realidad, hermano, el saber que la vida eterna existe es entender, hermano, que es solamente a través de la fe en Cristo Jesús que nos puede llevar y transportar a lo que es una vida plena en el Dios verdadero. Por eso que entender aquí el papel del rey y de su esposa en este himno, que es entender que el himno al rey, su esposa, el rey representa y es la figura de Cristo como el rey mesiánico, que es el ungido de Dios, que vendrá y establecerá de una manera físicamente su reino en el momento de justicia, en el reino milenial. Pero también es entender que Jesús ha establecido su reino en nuestros corazones. Ahora, cuando hablamos de lo que es este papel del rey y de su esposa en el himno, es mostrar una relación, porque esta es la parte maravillosa de lo que aquí es el amor y la comunión entre Cristo y la iglesia. Y esta relación, cuando hablamos de el amor entre Cristo y la iglesia, refleja aquí una comunión. Y cuando hablamos nosotros que se refleja la comunión, es la parte fascinante que nosotros debemos de entender como esposo y esposa. Que entender que en toda situación de matrimonio siempre hay alguna cuestión que nos quiera como alejar. Y este es el ejemplo que yo quiero tomar. En la vida matrimonial, le dijo un padre al joven que estaba a punto de casarse un día antes, y el papá le dice al hijo, le dijo, este es el mejor día de tu vida, le dijo, disfrútalo. Y el joven se le queda viendo al papá y le dice, pero padre, si hoy no es mi día de bodas.
Y el padre le dijo: sí, por eso mismo te lo digo, le dijo, porque hoy no es tu día de boda. Mañana que te cases, la cosa va a cambiar, le dijo. Y es una gran verdad, porque una cosa es estar de novios, una cosa es salir a comer, una cosa es andar, ¿verdad?, como decimos nosotros, de manitas calientes. Pero otra cosa es vivir con esa persona hasta que la muerte los separe. Ahí le va a conocer todos sus problemas y sus olores al hombre y sus ronquidos. Tal vez antes de casarse lo vio al hombre más aseado, más limpio, bien peinado, bien perfumado. Eso era por cuando buscaba a la novia, pues, bien planchado. Yo, como usted ya sabe, pues, verdad, esa fue una de las razones por las que mi esposa se enamoró de mí, porque me miraba bien planchado. Y a veces cuando a veces ando hacia ruedo, me dice: ¿que no vas a planchar hoy?, me dice. Pero son cosas de las que nosotros como humanos pues traemos. Pero es entender que en medio de la pareja siempre hay cuestiones que a veces nos pueden causar algún problema o alguna separación. Pero aquí es donde nosotros debemos de entender, y hemos hablado mucho de la comunicación. La comunicación es importante, porque en la comunicación se desatan dos cosas bien importantes: la comunión y el amor. El apóstol Pablo habla del amor en el capítulo 13 de Primera de Corintios, de que si aún nosotros diéramos todo y diéramos nuestro cuerpo incluso y no tenemos amor, el apóstol Pablo dice: nada somos. Porque en realidad lo que viene a mantener y lo que viene a sostener una comunión verdadera es el amor entre dos personas. Entonces, cuando hablamos de Cristo en la iglesia, una de las cosas que va a mantener la comunión entre Dios y el individuo es el amor hacia Dios. De Dios a la persona, el amor ya está ahí. Lo que hace falta es el amor del individuo hacia Dios. Porque la Biblia dice que con amor eterno nos amó Él, hermanos. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que Él fue el que nos llamó primero a nosotros. Él nos buscó primero a nosotros, no le buscamos nosotros a Él. Así que el hombre por naturaleza ha estado desinteresado de Dios, porque el hombre siempre va a buscar lo propio, suyo, y no se va a interesar de una manera el poder agradar a Dios, porque lo que menos el hombre quiere acordarse es de Dios. Pero gloria a Dios, hermano, porque Dios sí se acordó de nosotros y nos trajo con lazos de amor y de misericordia a su redil, para enseñarnos y darnos a conocer que Dios es bueno y que lo único que Él quiere a la vida de nosotros es tener una comunión y salvarnos, pues es todo. Lo que el hombre no puede hacer humanamente, lo que el hombre no puede hacer con su riqueza o su fama o su sabiduría, hermano, Cristo vino a pagarlo en la cruz del Calvario para tener comunión con el Padre. Entonces, entendamos que aquí el himno o el papel que representa el esposo, hermano, y lo que es la esposa o el rey y la esposa es una manera de comunión. Es una forma de comunión. Y es entender que lo que Dios desea es tener comunión con su pueblo, tener la comunión con su amada. Es entender que en algún momento de la vida seremos la esposa del Cordero. Yo no sé cuántos de aquí son prometidas del Cordero del Señor. Pero reflexionemos por un momento, una vez más, en esta parte importante. Y es que el Salmo 45 nos invita a reflexionar sobre la grandeza y la belleza de Dios y de su reino. Es entender que este Salmo nos invita a ver más allá de la parte humana, ver más allá de lo que es la belleza humana,
ver más allá de lo que puede ser una persona sobresaliente. En este tiempo y en la historia de la humanidad hemos tenido hombres sobresalientes en la vida, generales, hermano, fuertes. Hablamos de los Césares de Roma, hablamos de Alejandro Grande, hablamos de Napoleón, hablamos de personajes sobresalientes en la historia que, hermanos, fueron renombrados y que dejaron historia. Pero cuando nosotros hablamos de Cristo, hermano, va más allá de lo que es la parte física, la parte humana, porque los hombres conquistaron reinos, conquistaron, hermano, pueblos, pero Cristo vino a conquistar el corazón del hombre. Lo que el hombre no ha podido conquistar, Cristo sí lo conquistó en la vida de nosotros. Entonces no estamos hablando de un hombre humanamente, físicamente, que nació y que murió y que no se sabe más de él. No, estamos hablando de alguien que, aunque tomó forma de hombre, murió como hombre, hermano, como cualquier persona. Incluso la Biblia dice como pecador, no siendo pecador. Pero la Biblia dice que no está ahí, sino que la Biblia dice que resucitó al tercer día. Esto nos dice a nosotros que nosotros no seguimos ni adoramos a alguien que pasó a la historia o que fue parte solamente de la historia. No, nosotros bendecimos y adoramos y vivimos a aquel que resucitó, que venció la muerte con poder y se levantó al tercer día y está sentado a la diestra del Dios Padre. Entonces es interesante pensar en lo que hoy para nosotros es esta reflexión de lo que el Salmo nos ayuda. Y nos recuerda que el Rey mesiánico vendrá y establecerá, como hemos dicho, un reino de justicia y un reino de paz. Pero hablemos del mensaje. Hablemos del mensaje que este Salmo hoy nos lo enseña y nos lo demuestra. Y nos ofrece un mensaje de esperanza y de consuelo en medio de muchas pruebas y de muchas tribulaciones. Como acabo de mencionar, ¿quién no tiene problemas en la vida, hermanos? ¿Quién no tiene pruebas en la vida? ¿Quién no se enferma en esta vida? ¿Quién no padece de situaciones difíciles? ¿Quién no padece de tristezas, hermano? Hermano, si yo le contara mis problemas a usted y usted dijera, ¿usted, pastor? Sí, claro que sí. Yo tengo problemas. A veces me pongo triste. A veces siento, hermano, que nadie me quiere. A veces siento que estoy solo. Sí, esa es la parte humana. Dijo alguien por ahí, no se ponga melancólico, pastor. No. Ni me vengo a quejar tampoco. Sencillamente le estoy diciendo que como humanos muchas de las veces cómo nos podemos sentir en la vida. Pero entendamos el Salmo, porque el mensaje del Salmo es un mensaje de esperanza que nos enseña que hay alguien que está con nosotros, que lucha por nosotros, que está al pendiente de nosotros, que aunque en esta tierra tendremos situaciones difíciles, porque debemos de pasarlas, porque estamos todavía en esta vida, porque si nosotros, hermanos, no estuviéramos en este cuerpo, otra historia fuera. Pero mientras usted y yo estemos en este cuerpo, vamos a padecer enfermedades, vamos a padecer de escasez, vamos a padecer de todo lo que cualquier persona puede pasar en la vida, pero con la excepción, la diferencia grande de que no estamos solos, de que alguien está con nosotros. Y ese es el mensaje de esperanza, ese es el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, que Cristo dijo, y yo estaré con vosotros todos los días. Y esa es la parte fascinante que hoy nosotros debemos de aprender, de que no estamos solos. Cristo está con nosotros. Alguien dice amén. Bueno, déjeme, ya voy terminando esta parte porque es importante que entendamos esto. Hoy apliquémoslo hoy a nuestro tiempo. Apliquemos este salmo a nuestra actualidad. El salmo tiene una aplicación muy relevante en nuestras vidas el día de hoy. Y el Salmo hoy nos desafía a vivir con integridad y justicia, buscando la paz y de una manera la reconciliación en nuestras relaciones personales y sociales y con Dios. Entonces, entendamos hoy este Salmo en lo que es nuestra vida actual. Este Salmo nos exhorta a tener cada día una mejor relación, una mejor comunicación entre los que nos rodean, entre nuestros hijos, nuestros cónyuges, en la vida social,
Usted dirá, bueno, es que yo no soy muy social. Bueno, usted algo que tiene que aprender, y yo tengo que aprender, es que necesitamos ser sociales. El ser social no te va a quitar la santidad de Dios a tu vida. El ser social no te va a quitar lo que tú crees en Dios. Ahora, dependiendo si en tu condición, tu vida espiritual no es estable, entonces sí tienes un problema muy serio. Déjame explicarte esto. Hay personas que tuvieron problemas en el alcoholismo. Hay personas que muchos de nosotros tuvimos problemas no solo con el alcoholismo, con drogas y otras cosas, hermano, extremas. Y que de una manera no podemos estar muy cerca de alguien porque eso nos provoca tentación. Y al final del día, muchos terminamos haciendo lo mismo que ellos. Muchos dicen, es que soy débil. Entendemos, hay debilidades. Sí, hay debilidades. Todos somos tentados. Todos somos tentados. Dijo una hermana hace muchos años. Dijo, ustedes creen, dijo, con todo respeto, hoy me refiero, dijo, ella en ese entonces, hace muchos años, dijo, ustedes creen que por yo ser vieja, dijo, fueron sus palabras, por ser yo muy vieja ya, dijo, no soy tentada. Y todos, hermano, les corrió la mente por otros lados, como en este momento, ¿verdad? Ustedes creen que yo como vieja no soy tentada, dijo. Todos se quedaron callados en ese entonces. Y yo dije, vamos a ver de qué fue tentada ella. Y ella explicó y dijo, yo salgo a caminar todas las mañanas alrededor de mi casa. Y hay un árbol de limón que siempre miro todas las mañanas. Pero en ese tiempo este árbol comenzó a dar fruto. Pero lo más raro de que a mí me llamó la atención en esa ocasión, digo, nunca me había llamado la atención porque las ramas colgaban al otro lado de la calle y para mí era normal, nunca le puse caso. Pero cuando el árbol comenzó a dar aquellos limones bien deliciosos que se miraban, bien grandes y brillosos, y colgaba al lado de la calle, dijo, me llamó mucho la atención. Y llegando, dijo, cuando ella pasó y los vio, le brillaron los ojos y le llamó la atención los limones. Y dijo ella, cuando regrese, los corto. Y cuando ella venía de regreso para cortar los limones, cuando ella extendió la mano, una voz escuchó, le dijo, ¿qué haces si esos no son tuyos? Le dijo. Entonces ahí dijo, ¿verdad? Hasta las viejas son tentadas, ¿verdad? Y no es solamente en el sentido sexual, y no es solamente en el sentido, ¿verdad? De otras cosas, como muchos puedan pensar. En cualquier cosa, hermano, nosotros somos tentados. Quiere decir de que, hermano, nosotros todos los días batallamos en la vida. Todos los días batallamos en la vida. Pero hoy nosotros debemos de entender de que este salmo nos ayuda a tener una mejor comunión social, aunque batallamos con eso, pero eso no quiere decir que no dejemos de acercarnos a aquellos que necesitan de Cristo, porque una de las cosas por la cual nosotros cumplimos el mandamiento que Jesús dejó y establecido en el capítulo 28 de Mateo, de ir y predicar esta palabra a todo el mundo, es a través de la vida social, de poder comunicarle el evangelio a otra gente. Quiere decir que si usted es de las personas que no le gusta platicar con otra gente, usted está parando el evangelio en su vida. Entonces usted dirá, pastor, ¿qué debo de hacer entonces? Pedirle a Dios que le cambie el corazón en este día y se convierta a Cristo, y usted deje de anhelar esas cosas de la carne que sencillamente no le han traído ni le traerán cosas buenas a la vida. Porque ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo vamos a predicarle al mundo? ¿Cómo vamos a decirle que Cristo cambió nuestra vida cuando todavía nos ve que participamos con ellos de las cosas sucias de la vida? Nunca, jamás. Entonces necesitamos, sí, tener una buena relación, pero que ellos vean que nosotros somos diferentes. Alguien está aquí en este día, de que Cristo nos ha cambiado,
que Cristo ha transformado nuestras vidas y que en nosotros hoy hay una esperanza de vida a través de Dios, y hacia la vida de ellos, que conozca que hay un camino verdadero, que hay un Dios que les ama, que alguien, no solamente Dios, sino nosotros decirle también: nosotros te amamos. No podemos meternos en un cristal, ¿cómo se dice? En un vaso de cristal. No podemos meternos en un cuadro, hermanos. No, tenemos que salir y decirle al mundo que Cristo les ama. Pero también necesitamos tener una buena relación con Dios. Déjeme terminar porque ya el tiempo se camina y los novios están desesperados en esta tarde. Cuando entré les pregunté cómo están, mis nerviosos. No me pongan a mí también nervioso, lo dije. Bueno, terminamos en esta parte. Yo quiero terminar y hablemos aquí de la comparación. El Salmo 72 nos ayuda también, que también exalta al Rey mesiánico, al Rey Jesús y su reino de justicia y de paz. El Salmo 72, cuando usted tenga en su casa, léalo, está fascinante. El Salmo 45 comparte similitudes con el Cántico de los Cánticos, que aquí representa una hermosa descripción del amor y de la comunión entre el amado y la amada. Estos signos nos invitan a reflexionar sobre la belleza y sobre la grandeza de Dios. Que no se le vaya ese punto tan importante, que el Salmo está hablando de alguien importante, y ese es Dios. Yo termino. La relevancia del Salmo 45 hoy sigue siendo relevante en el día de hoy por su mensaje de exaltación a Dios y la invitación a todos nosotros como creyentes a participar de la belleza y de la gloria de su reino. Hoy yo quiero decirle a usted, y es entender que la Biblia exalta al Rey, pero también la Biblia nos enseña que hay un pueblo que Jesús no solamente rescató y dejó, sino que está comprometido en bendecirla. Así que nosotros hoy es entender que el Salmo habla de Jesús y la relación con su amada. Hoy lo más importante que debemos de entender en esta vida es que hay alguien que nos ama, y ese es Cristo. No pierda de vista que usted es alguien importante en la vida. Pueden haber importantes allá afuera, se pueden sobresalir gente extraordinaria, pero como la iglesia no hay nadie en esta vida, hermanos. La iglesia es especial. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia, el valor que tiene es un valor incalculable, porque vale la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia es alguien especial para Dios. La iglesia es algo de la cual Dios no solamente se empeña en bendecirla y estar con ella, sino que también la sabe honrar a través de su presencia, a través de los dones del Espíritu, a través de la guianza del Espíritu. Por eso que el Señor, cuando se fue, dijo: me voy pues, pero no os dejaré solo, rogaré al Padre para que os envíe otro consolador, y ese es el Espíritu Santo con nosotros. Él se siente orgulloso de su iglesia, Él se siente orgulloso de su amada, por lo cual hoy nosotros debemos de sentirnos orgullosos del Rey, de nuestro Señor, de nuestro Padre, de su Hijo, de nuestro Salvador. Y por tanto debemos de amarlo, buscarle, servirle y darle toda nuestra vida a ese Rey que nos ama. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Si entendemos que Dios hoy nos ama, entonces accionemos también nosotros en amar a ese Dios maravilloso. Así como el esposo ama a su esposa, el Salmo dice: así como el Rey ama a la esposa,
así también la esposa debe de amar al rey. Amemos pues a Dios con todo nuestro corazón, sirvámosle y honremos su nombre. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios nos guarde y Dios nos ayude. Pongámonos sobre nuestros pies.